Hola, en esta ocasión vamos a revisar un problema de movimiento bidimensional y donde vamos a analizar las gráficas de velocidad versus tiempos para obtener la aceleración. El problema en cuestión es el siguiente. Tenemos un móvil o una partícula que se mueve sobre una superficie horizontal. Obviamente estamos viendo que es un movimiento en dos dimensiones. El gráfico muestra las componentes v sub x y v sub y de la velocidad. La partícula parte del origen de coordenadas. Bueno, para calcular la aceleración en este caso, tenemos que ver que las dos gráficas me muestran dos rectas. Y ya sabemos que la pendiente de esas rectas debe ser igual a la aceleración. Entonces, ¿cómo calculamos las pendientes? Eh, Cuando uno tiene una recta, uno puede tomar dos puntos en la recta. En este caso, voy a tomar a los 10 segundos, voy a tomar que la velocidad vale menos 10 metros por segundo cuadrado. Y a los 0 segundos la velocidad vale 10. Con esos dos puntos será suficiente para calcular entonces la pendiente de la recta. También podría haber tomado los puntos t igual 0 y velocidad igual 10 metros por segundo, t igual 5 y velocidad 0. Pero es mucho más cómodo tomar, digamos, los valores inicial y final, porque la pendiente va a ser constante. Lo mismo para la recta de la derecha. El valor final que vamos a tomar va a ser velocidad 10 metros por segundo en t igual 10 segundos. Y la coordenada inicial vendría siendo velocidad igual 0, t igual 0. Entonces, con esos datos procedemos a calcular la pendiente de ambas rectas que corresponde a la aceleración. Como nota aparte, en este caso la pendiente es negativa, por lo tanto la aceleración es negativa y eso quiere decir que el móvil o la partícula está frenando. En el caso de la derecha la pendiente es positiva, por lo tanto la aceleración es positiva. En el primer caso, también vemos que la curva o la recta cruza el eje de los tiempos y eso quiere decir que en t igual 5 segundos la partícula se detiene. ¿Por qué? Porque el valor de la velocidad es 0. Y a partir de los 5 segundos la partícula sigue avanzando, pero en este caso con velocidad negativa. Es decir, y supongamos que iba hacia una cierta dirección, en t igual 0 en 5 segundos, se detuvo y después se fue con la misma velocidad, con la misma magnitud, pero en dirección opuesta, se fue en la dirección contraria, quiere decir que retrocedió. Ese sería el análisis de esa gráfica, o la interpretación. Entonces, vamos a calcular ahora la pendiente de cada recta. Bueno, la pregunta era entonces, la pregunta inicial es, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? Bueno, para ello necesito calcular ambas componentes de la aceleración, la componente x y la componente y, porque sabemos que la aceleración es un vector. La componente x la obtenemos a partir entonces de la gráfica de velocidad de la dirección x versus t. Ahí tenemos entonces la velocidad o la aceleración, perdón, que es variación de la velocidad de la dirección x dividido por el intervalo de tiempo. La velocidad 2 o velocidad final va a ser menos 10, como vimos en el gráfico anterior, que sería esto, y la velocidad inicial, que sería 10, que sería la que está arriba. El tiempo final es 10 segundos y el tiempo inicial es 0 segundos. Al hacer la operación matemática me da que la aceleración en la dirección x vale menos 2 metros por segundo cuadrado. Hacemos el mismo análisis, bueno, la pendiente es lo que calculamos acá, hacemos el mismo análisis y para la dirección y. Y eso da como resultado que la aceleración en la dirección y es, ¿cierto?, la velocidad final que vendría siendo 10
Si nos fijamos en el gráfico de arriba, la velocidad final es 10 y la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, me queda entonces 10 menos 0 dividido por 10 segundos menos 0 segundos. Eso da como resultado que la aceleración en la dirección y vale 1 metro partido por segundo cuadrado. Y es positiva tal como era de esperar. A continuación, entonces, teniendo las dos componentes de la aceleración, escribimos el vector aceleración, que sería esta cantidad que acabo de escribir ahí. Y para calcular su magnitud, porque eso es lo que nos están pidiendo, es muy fácil, ¿cierto? Calculamos la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y eso da como resultado que la aceleración, el módulo o la magnitud de la aceleración son 2.2 metros partido por segundo cuadrado. Ahora, como segunda parte del problema, me piden a qué distancia se encuentra la partícula desde el origen en los instantes t igual 0, t igual 5 y t igual 10 segundos. Por lo tanto, teniendo el dato de la aceleración y los tiempos que me dan, debería ser capaz de encontrar las posiciones o la posición de la partícula en esos 3 instantes. ¿Cómo se hace eso? Usando esta fórmula genérica, tenemos que para cada dirección tengo que usar una fórmula diferente. Como la partícula parte del origen, vamos a tener que Lx0 es 0 y también y0 igual 0. Por lo tanto, ya la ecuación está un poco más simplificada. ¿Cuál es la velocidad inicial en este caso? Puedo traer una gráfica de ayuda y ver que la velocidad inicial para la dirección x, tal como se indica acá arriba, es 10 metros por segundo, eso en t igual 0. La velocidad inicial en la dirección y es 0 en el tiempo t igual 0. Y esos son los valores que van a ir en este caso, que sería 10, y en este caso que sería 0. Por lo tanto, lo único que queda en esas dos ecuaciones es reemplazar los tiempos correspondientes. Entonces vamos a retirar esta gráfica y vamos a reemplazar entonces los valores que corresponden a t igual 0 en ambas ecuaciones, para x y para y. Para x me queda esa expresión que está ahí y eso da como resultado final 0. Claro, porque estoy multiplicando por t igual 0 en ambos lados digamos, en las tres expresiones que están ahí. Para el caso de la dirección y, la posición también es 0. Es decir, tiene sentido de que la partícula parta del origen en t igual 0. El caso más interesante es cuando calculamos lo mismo ahora, pero con t igual 5 segundos. Al colocar t igual 5 segundos en esas ecuaciones, obtenemos los siguientes resultados. Que en t igual 5 segundos la posición de la partícula se encuentra en x igual 25 y y igual a 12.5. Es decir, sus coordenadas son 25,12,5 en t igual 5 segundos. Para t igual 10 segundos, uno hace un cálculo análogo y obtiene que la coordenada x es 0 y la coordenada y es 50. De acuerdo a las condiciones del problema, a mí me están pidiendo cuál es la distancia de la partícula desde el origen, en t igual 0, 5, 10 segundos. Bueno, uno puede hacerlo directamente, pero también uno puede darse una ayuda eh, graficando los puntos, como en este caso. En t igual 0 segundos, la partícula se encuentra en la posición 0, 0. En t igual 5 segundos, la partícula se encuentra en 25,0, tal como calculamos anteriormente.
y en t igual 10 segundos la partícula se encuentra en la posición 0, 50. Por lo tanto, la distancia entre dos puntos, ahora entre el origen que es este, digamos que se encuentra acá, y la partícula que se encuentra también en el origen es 0, obviamente. La distancia entre, ¿cierto?, el origen y la partícula que se encuentra a los 5 segundos es esa distancia. Y la distancia cuando han pasado 10 segundos sería esa, esa distancia. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Muy fácil, porque para el primer caso y el tercer caso es fácil porque el primer caso es 0. El tercer caso es directo porque solamente la partícula tiene coordenada x, así que es 50 metros. Y para el caso t igual 5 segundos, eh, se calcula mediante la expresión, digamos, raíz cuadrada de la diferencia de coordenadas al cuadrado. Y eso da como resultado 28 metros. Y eso sería entonces la resolución del problema. Entonces hemos primero encontrado las pendientes de las gráficas de velocidad versus tiempo para encontrar la aceleración, y cada una de las componentes de la aceleración las usamos para encontrar las coordenadas de la partícula en t igual 0 segundos, 5 segundos y 10 segundos. Eso sería todo entonces, y nos veremos en una próxima oportunidad.